Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Conexión Bíblica, edición especial en su mes de celebración. Parte 3. Inerrancia de la Biblia. En teología cristiana, la inerrancia de la Biblia es la doctrina de que la Biblia, por ser inspiración divina, está exenta de errores. Esa carencia de errores es en torno a temas como la fe, la moral y los planes de Dios para la humanidad, desde su creación, su caída y redención hasta su destino final en la presencia de Dios. Ningún otro libro ha sido tan estrictamente examinado respecto a su fecha, autor y contenido como la Biblia. Los exégetas y los especialistas en canon bíblico han sido tan meticulosos en determinar su divina inspiración, su debida interpretación, su aceptación y reverenciación dentro de las comunidades judías y cristianas. La Biblia es una obra humano-divina. En 2 Pedro 1:21, Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queden claro que, desde la perspectiva divina, desde su esencia y propósito, la Biblia carece de errores, porque su autor es el Dios perfecto. Ahora, desde la perspectiva humana, sí contiene algunos errores históricos y científicos. Los eventos contenidos en el libro del Génesis fueron relatados como historias y tradiciones del pueblo israelita, de generación a generación por casi 2500 años. Esto explica algunas incongruencias en los relatos del Génesis. La Biblia no pretende ser una biografía de ningún personaje bíblico. No debe ser considerado como un tratado de historia, ni como libro de ciencias, ni mucho menos como una regla de cálculo para determinar los tiempos. Su verdadero y único propósito es de carácter espiritual, con el principal objetivo de darnos a conocer el plan de Dios para salvación y vida eterna. Aunque la Biblia no contiene errores, no podemos decir lo mismo de las copias y versiones posteriores. Los traductores son humanos, de manera que es inevitable que sus propias intenciones, limitaciones o tendencias religiosas hayan influido en su trabajo. Contra posibles errores, 2 Pedro 1:20-21 aconseja: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que toda organización cristiana debe tener un cuerpo de santos hombres de Dios que, inspirados por el Espíritu Santo, dicten la sana doctrina contenida en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Los invitamos a la parte 4 de esta su edición especial de Conexión Bíblica. Buen día, radioyentes, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es el programa Familias de Pacto y en esta ocasión les vamos a compartir acerca sobre el abuso. Mi nombre es Israel Mendoza. Y mi nombre es Anita Mendoza. Y para nosotros es un privilegio estar con ustedes acá nuevamente en este programa interesante. Al hablar sobre el abuso, hay muchos factores de los cuales podemos enfocarnos. Sin embargo, queremos tocar algunos temas que son de importancia y creemos que pueden ayudar para edificación del cuerpo de Cristo. Queremos iniciar con la narración de un ejemplo sobre lo que es el abuso y te doy la palabra, Anita, para que puedas compartirnos. Gracias. Vamos a contar una historia de lo que puede suceder cuando no le ponemos un alto a lo que es el abuso en la familia. Esta historia dice así: los niños corrían a su escondite tan pronto como su padre comenzaba a golpear a la madre de ellos. Su madre los había hecho prometer que permanecerían escondidos sin importar por cuánto tiempo, hasta que terminara la paliza. Ella llegaría a ellos cuando creyera que ya podían salir sin peligro. Los niños siempre habían huido, aterrorizados por los agudos gritos, chillidos y llantos.
pero lo que veían, sentían y oían penetró en lo más profundo de su alma. Después de varios años, el hijo mayor decidió que su padre nunca más iba a golpear a su madre. Así que cuando el padre comenzó a gritar, el hijo corrió a buscar la pistola. Un disparo detuvo a su padre, exactamente como el hijo se lo había imaginado cada vez que se escondía aterrorizado y lleno de ira cuando era niño. Lo más insólito de esta historia es que el padre murió. Lo más frecuente es que en casos de abuso físico son las mujeres o los hijos los que mueren, y los que siguen viviendo en una familia con abuso llevan sus cicatrices. Bueno, como vemos aquí, hay un problema de abuso y vemos algunos factores importantes. Uno es que en la mayoría de los casos, en las familias, los hijos son los que más son afectados. Ellos se llevan el trauma de los problemas porque son los que están indefensos. Y regularmente los problemas son entre los cónyuges, entre el esposo, la esposa. Y muchas veces es el abuso sobre la mujer, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos es el abuso sobre la mujer. ¿Por qué? Porque el varón trata de imponer su autoridad o supuesta autoridad sobre la mujer o decir, por ejemplo, yo soy el que manda aquí. No es el principio bíblico que dice que el hombre es la cabeza del hogar. A veces se malinterpreta ese término y se tiende a pensar de que como el hombre es la cabeza del hogar, el hombre es el que manda, el hombre es el que siempre da las órdenes y nadie tiene opinión más que solo él. Y algunas veces se piensa que como el hombre es el que trabaja todo el día, entonces él tiene derecho a hacer lo que él quiera y a tratar a la familia como quiera. También regularmente el hombre tiende a tener un temperamento más violento que la mujer. No quiere decir que la mujer no lo pueda tener, pero en este ejemplo vemos que el hombre abusa de la mujer y los hijos o se ponen a llorar o tienden a tener miedo o a veces la mujer por temor a que a los hijos los vayan a afectar, los esconden o los ponen bajo custodia en su mismo ambiente donde viven, los encierran o les dicen, mira, andate para un cuarto en lo que tu papá le pasa el enojo, pero los niños empiezan a absorber eso. Y psicológicamente los niños se ven afectados, se ven atemorizados. Por ejemplo, digamos, un niño mira a un adulto muy, muy alto, muy fuerte, muy grande. Entonces un niño se ve indefenso y lloran, tienen temores, tienen sus aflicciones o yo diría tal vez sus afecciones como niños en los que no saben qué hacer. Entonces, eso es el principio de abuso. Sí, a veces creemos que entre las familias cristianas, entre las familias que van a la iglesia, este tipo de cosas no suceden, pero lamentablemente así es. Imagínense un niño que ha visto, que ha sufrido un abuso, ¿verdad? Dentro de la familia, tal vez no específicamente sobre él, pero sí sobre su mamá, ¿verdad? Como vimos en este ejemplo, en esta historia. ¿Y cómo es eso de que esa herida, cuando no es sana, cuando no buscamos al Señor, ¿verdad? Para que Él nos sane, para que Él nos limpie, cómo puede llegar a afectar a tal punto de llegar a más allá, ¿verdad? Como pasó en este caso, ¿verdad? Que él hubo una muerte, ¿verdad? Y cuántos casos no escuchamos aquí en Guatemala de mujeres, ¿verdad? Que mueren o desaparecen, ¿verdad? Porque esconden los cuerpos, no saben, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellas? Sin saber de que tal vez esas personas, esas mujeres, sufrían ese abuso físico, ¿verdad? Entonces, creemos que no pasa, pero es muy importante que nosotros toquemos este tema para que tomemos responsabilidad, seamos más cuidadosos y podamos ayudar a los demás. Y si es nuestro caso, ¿verdad? El que estamos sufriendo o pasando por eso, saber, ¿verdad? Que el Señor es el que nos puede ayudar y aquí vamos a dar algunos puntos importantes. Sí, el primer aspecto que queremos mencionar es qué es el abuso. Entonces, les vamos a leer un concepto breve.
El abuso es causar daño o heridas. Toma muchas formas. El abuso físico es el más fácil de reconocer. El abuso físico incluye cosas como golpear, quemar, cortar a un miembro de la familia. Esta clase de abuso también podría incluir el no dar alimentos, el no proveer agua, ropa ni vivienda. Hay otro tipo de abuso. Es otro terrible pecado en las familias. Hay adultos perversos que a veces obligan a los niños a tener relaciones sexuales, pero aún el acto sexual entre los cónyuges puede ser abusivo cuando es a la fuerza, violento o no como el plan de Dios. También hay otro tipo de abuso que es el verbal. Este abuso causa daños mentales y emocionales. Las personas usan palabras hirientes para obligar a los miembros de la familia a guardar silencio, a sentirse inferiores o a sentir temor. El abuso verbal incluye poner apodos feos, maldecir, amenazar o insultar. Las palabras llenas de odio del abuso verbal causan daño a los miembros de la familia, haciéndolos pensar erróneamente de sí mismos y de los demás. El abuso verbal hace que la persona tenga una vida insalubre, sin felicidad. Los que padecen abuso a menudo luchan con la vergüenza, la ira y la baja autoestima. Entonces vemos 3 clases de abuso. Uno, el más fácil, el abuso físico. Incluso algunas veces el abuso físico no se nota porque las heridas se pueden cubrir. No necesariamente son en el rostro, pueden ser en alguna parte del cuerpo. Y a veces cuando un hombre agrede a una mujer, ese abuso puede significar que la mujer se degrade su autoestima y tenga temores. Y si los hijos ven eso, también son afectados porque pueden tener el temor de que a ellos también les pueda pasar algo físicamente. El abuso sexual también es otro de los pecados, ¿verdad? Que se puede dar. Incluso recibimos en Ministerio Familiar una charla de un abogado que hablaba sobre el abuso sexual, que él decía que abuso sexual también es cuando uno de los cónyuges no desea tener intimación, ¿verdad? Con su pareja, pero la pareja obliga al otro cónyuge a hacerlo sin su voluntad. Así es como le decía, en contra de su voluntad. Entonces, eso también es abuso sexual. Entonces, no necesariamente es que una violación o forzar a la pareja físicamente, también es en contra de su voluntad. Y eso decía que está penado por la ley. Entonces, es interesante porque también eso es otro tipo de abuso. Y el abuso verbal es un abuso que algunas veces se ve cuando son gritos o maltratos, pero hay otros que se menciona aquí. Por ejemplo, habla de maldecir, cuando alguien maldice o cuando alguien amenaza. Y regularmente a veces el cónyuge amenaza y dice, si no hace lo que yo digo, ya no te doy para comida, te saco de la casa. Digamos, si el cónyuge si fuera en el caso del varón, es el dueño de la casa, por decirlo así. Entonces, la mujer se siente indefensa en decir, bueno, mejor me aguanto porque si no, no me conviene porque a dónde voy. ¿No? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero esos son las 3 clases de abuso más frecuentes. El abuso físico, el abuso sexual y el abuso verbal, que puede causar daños mentales o emocionales. Imagínense hasta el poner apodos, ¿verdad? Y aquí vivimos en una sociedad, ¿verdad? Los chapines, a todos le ponemos apodo, ¿verdad? Rara vez llamamos a las personas por su nombre, pero ya cuando aquí, imagínense que el apodo hasta puede ser un abuso, ¿verdad? Ya cuando va contra la integridad o el hacer sentir mal a una persona, ahí es donde ya es el abuso, ¿verdad? Cuando estamos degradando a esa persona, tal vez puede ser por algún problema físico, o imagínense que un padre de familia le diga a un hijo, vos burro, vení para acá, o vos necio, ¿verdad? O sea, no es correcto, ¿verdad? Llamar así a una persona y incluso, ¿verdad? Imagínense, por supuesto, a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso, verdad? De que un padre
Un padre es el que tiene que ver cómo está su hijo, ver que no se sienta mal, que tenga una buena autoestima, va a cuidar eso. Imagínense que en lugar de hacer eso, lo degrademos. Es algo incorrecto y esto, imagínense, incluye, ¿verdad? O está dentro de esto que puede ser el abuso verbal. Sí, otra clase de abuso que no se menciona es decirle a alguien algo que no es. Por ejemplo, cuando alguien le dice a su hijo, sos tonto. ¿Por qué sos tan tonto? Entonces uno le está diciendo que es tonto y lo está confirmando. Es una forma de abusar de alguien. Y el niño se queda callado. O decirle, es que sos terco, es que sos necio, es que sos un ingrato, ¿verdad? Entonces, cuando uno trata así a los hijos o a los niños o a los que son menores de edad, que regularmente son los que son más afectados, uno no sabe el daño que puede hacerle a esa persona, porque en su corazón puede quedar sembrado eso y ellos pueden pensar de que en realidad son eso que uno les está diciendo. Entonces son tipos de abuso que realmente no se habla. Cuando se habla de abuso, a veces solo se piensa en amenaza, maltrato y en la agresión física. Pero también hay otros tipos de abusos que afectan psicológicamente. Ahora, ¿por qué es que algunas personas abusan? O sea, eso tiene su origen, ¿verdad? En cuanto al abuso entre cónyuges, hay dos clases principales de abusadores. Entonces vamos a ver cuáles son esas dos clases. El primer tipo de abusador es por lo general un hombre que quiere controlar el matrimonio. Él usará cualquier método para controlar a su esposa. Este es el abusador más peligroso. El abuso es feroz, frecuente y puede tomar cualquier forma. Este tipo de abusador cree que el hombre tiene el derecho de dominar a su esposa. Cualquier acción de su esposa que él cree ser independiente, como visitar a las amistades sin él, provocará su furia feroz. El segundo tipo de abusador puede ser hombre o mujer. Este abusador no busca control total de la otra persona, pero sí quiere tener el dominio sobre la situación. Estos abusadores harán daño a los miembros de la familia a medida que la frustración se eleva fuera de su control. El conflicto en el matrimonio puede resultar en violencia. Es común que el uso del alcohol o las drogas aumenten la violencia. La mayoría de abusadores tienen cosas en común en su pasado. Se criaron en una familia donde el abuso era común. De niños hubo 3 experiencias que pudieron haber vivido o que tal vez escucharon, que sintieron. Primero, su padre o su madre los dañó o los avergonzó. Segundo, sus padres se abusaban el uno al otro. Tercero, su madre no estaba segura y vieron que ella era abusada en el hogar e incapaz de protegerse. Quiere decir que un abusador tiene su origen. Su origen puede ser que de niño también sufrió abuso y eso lo reflejan ya cuando son adultos. Entonces, donde miran que hubo abuso tanto del padre o la madre, o entre sus padres abusaron entre ellos, o uno dañó al otro, o que la madre no estaba segura, que también puede pasar, y entonces ella era abusada y era incapaz de protegerse. Esos son los 3 tipos de abuso. El tipo abusador, porque puede ser hombre o mujer. Ya no hay distinción. El primero tiene que ver más con, podría decirse, con a veces una cultura no errónea, sino una cultura que se trae en el que se dice, mira, vos sos el hombre de la casa y vos sos el macho, como dicen a veces en los pueblos, y a vos la mujer no te manda, vos sos el que mandas. Entonces, desde ahí, desde esa mentalidad, ya puede empezar un abuso, porque el hombre por tal de no retractarse o por no sentirse como impotente, por querer tener el control de su familia, se convierte en un abusador, ¿verdad? O una persona machista, creyendo que eso es lo correcto porque su papá se lo dijo, o porque su abuelo, o porque de generación en generación ha sido así. Y hay muchas culturas acá en Guatemala donde se maneja así,
donde se piensa que como el hombre trabaja, llega a la casa y solo sentarse, no hace nada, porque eso es trabajo de la mujer. Y muchas veces la mujer todo el día tal vez ha estado haciendo de todo, ¿verdad? Y más cuando tienen hijos pequeños, muchas veces ellas se desgastan porque un niño pequeño, infante de brazos, demanda mucho tiempo. Y aún así lava ropa, hace el oficio, cocina y hace todo lo de la casa. Y cuando llega el esposo quiere que la atienda. Y tal vez haya tenido un día bien agotador. Entonces, creo que en un matrimonio equilibrado debe haber un poco de comprensión en eso, de que, digamos, tanto el hombre como la mujer tienen derechos y obligaciones. Y también eso, también hablaba este abogado que les comentamos que dio esta charla, donde él hablaba sobre las obligaciones y derechos del hombre y la mujer, donde explicaba que en el Código Civil, tanto el hombre como la mujer son responsables por la manutención del hogar. Sobre todo, decía, el hombre. Pero si el hombre no puede o no le alcanza, la mujer también puede proveer. Pero primero la responsabilidad del varón. Eso es uno, proveer. Pero también en la crianza de los hijos, tanto el padre como la madre son responsables. Entonces no quiere decir que porque el hombre es el que más trabaja en la casa, si ese fuera el caso, él tiene derecho a tratar a la mujer como él quiera. Eso no es así. También la palabra especifica que el hombre trata a la mujer como vaso frágil. No dice como el hombre es la cabeza del hogar, entonces el hombre es el que manda. Así no dice la palabra. La palabra dice que el hombre esté sujeto a Cristo y, y la mujer se sujeta al varón. Pero eso en el principio que se cumpla. Pero si el hombre no está sujeto a Cristo, entonces eh, puede que el matrimonio esté fluctuando. Entonces, muchos de los abusos son por pensamientos erróneos y por cultura que se ha traído a través de generaciones. Ahora vamos a ver por qué razón es que muchas veces una mujer permanece con el esposo que abusa de ella. ¿Por qué razón es que a veces uno dice, ¿y por qué es que lo aguanta? Si alguien escuchó que tal vez alguna mujer sufre, ¿por qué es que no lo deja? Ujú. Fácil es decirlo, pero difícil estar en el zapato de la persona que es abusada. Entonces leamos cuáles son las razones brevemente por qué es que sucede esto. Sí, puede ser por el temor, esa es una de las razones por las cuales las mujeres permanecen con el esposo aún cuando él es abusador, ¿verdad? Porque tienen miedo de que las lleguen a matar o que les hagan daño a los hijos. Incluso hay unos que dicen, si me dejas, eh, voy a hacerle daño a tus padres, incluso abarca, ¿verdad? Ya amenazan no solo con los hijos o te voy a quitar a los hijos o cualquier cosa, ¿verdad? De amenazas y por eso es que muchas veces la mujer no los deja. Las finanzas es otra, ¿verdad? Otro punto por lo cual la mujer aguanta eso. Peor si la mujer no trabaja, ¿verdad? Sino que el que provee el 100% es el varón. Entonces dice la mujer, bueno, ¿qué hago, verdad? Si él se enoja, si yo denuncio o hago algo o pido ayuda y él se entera, ¿qué voy a hacer, verdad? Y si él me sostiene, ¿verdad? Ese es otro punto importante, ¿verdad? Que evaluar. También la mujer espera, ¿verdad? Tiene la esperanza de que haya un cambio en ese varón, ¿verdad? Por eso es que también ese es otro punto por el cual la mujer permanece, ¿verdad? En ese hogar abusador o la falta de apoyo, ¿verdad? Que también puede haber de que la persona sienta, ¿verdad? Que no, al momento de poder hacer algo, de querer salir de esa situación, no va a encontrar el apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Cómo los voy a sostener, verdad? Ese es otro punto por el cual la mujer permanece con el esposo que es abusador. Sí, pero ahora ya hablando un poco sobre qué dice la palabra sobre todo esto. ¿Cómo se puede vencer ese abuso? Porque es difícil para una persona salir de eso, no es fácil. Ujú. Vimos ahorita las razones por las cuales no se puede salir. Uno es el temor, otro es las finanzas, lo otro es la esperanza de un cambio. Ah, es que va a cambiar, ¿verdad? Y tal vez no es así. Y lo otro es falta de apoyo. Esa falta de apoyo, sí, puedo mencionar que a veces es porque o la familia no apoya,
de uno o del otro, o de los dos, o a veces no tienen algún amigo de confianza que pueda apoyarlos, o incluso eh, en la iglesia tal vez piden apoyo y el apoyo tal vez no es el que se espera o no se puede, o hay limitantes, muchas razones. No podemos nosotros eh, culpar a algún actor por el cual la persona no salga de eso. Pero sí podemos decir con base a la palabra lo siguiente. En Hebreos 4:6 dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el arma más grande que puede haber cuando hay abuso es la oración. Si una persona ha sido abusada o está en un problema de abuso o tiene problemas de abuso, sea cual sea la razón, y los hijos también, porque los hijos jalan eso, las consecuencias del abuso y el maltrato y toda la afectación psicológica, es doblar rodillas y pedirle al Señor, ¿verdad? Que el Señor obre sobre todo eso y que Él haga un milagro, ya sea que dé la salida cambiando al cónyuge o que cambie la situación o que tome el control y haga el milagro para que eso ya no suceda y tampoco los hijos sean afectados. Porque es que la palabra dice esto, para hallar, dice, para alcanzar misericordia. Porque cuando alguien está en abuso, lo que necesita es la misericordia y esa misericordia Dios la puede dar. Dice la palabra del Señor que su misericordia es infinita, es vasta, o sea que su misericordia es para siempre y es una misericordia que no tiene límites. Y también dice la palabra para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando una persona está siendo abusada, necesita que la socorran. Y el Señor dice que nos podemos acercar ante el trono de su gracia para pedir eso. Entonces, la persona que es abusada, eh, sé que su autoestima está trastocada o reducida o no siente apoyo, pero el Señor puede orar en ese milagro para, para dar gracia y el oportuno socorro. Vemos el ejemplo de Abraham cuando Sara desechó a su criada y entonces la sacó y ella eh, huyó, ¿verdad? Pero ella le pidió a Dios que la auxiliara y Dios envió al ángel para que la socorriera a él y a Ismael. No vamos a ampliar la historia, pero sí contamos esto porque el Señor a cualquier persona puede auxiliar, pero también la persona que ha sido abusada tiene que recurrir al Señor, no solo quedarse callada y quedarse en su lamento, sino que también tiene que ir a los pies del Señor para pedirle que el Señor socorra a esa persona. ¿Cómo, qué es lo que también se puede hacer? Bueno, se puede pedir ayuda, pero también sabiendo que a veces no es la ayuda que uno quisiera. A veces alguien puede decir, bueno, voy a ir a la iglesia porque en la iglesia me pueden ayudar. Sí lo pueden ayudar a uno, tal vez con alguna ofrenda de repente, o tal vez no económicamente, quizás con oración o con consejo. Pero también hay otras herramientas que la persona que es abusada puede recurrir. Puede, si digamos, si el abuso ya tiene que ver con agresión física, también hay que ir a lo legal. ¿Qué dice la parte legal? Con algún abogado, asesorarse. Mire qué puedo hacer porque está pasando esto en mi hogar. Y al final los hijos son los afectados. Entonces, esta persona tiene que también asesorarse, digamos, no solo la oración, sino también pedir consejo a una persona. Sí, tampoco estamos nosotros queriendo decirte que como hay palabras, ¿verdad?, hirientes en el matrimonio, ya tiene que separarse y la mujer tiene que irse, o viceversa, ¿verdad? Sino que no, realmente es solo para conocer el tema, qué es un tipo de abuso, de qué es lo que abarca, si esto está sucediendo, entonces pedir ayuda, ¿verdad? Antes de hacer cualquier cosa, uno pedir ayuda. Puedes asistir a la iglesia, ahí el Señor ha puesto, ¿verdad?, líderes, personas que pueden ayudarte, ¿verdad? Y siempre y cuando pues tu vida no esté en riesgo, ¿verdad? Pero
pero sí que tú conozcas, ¿verdad? ¿Qué es lo que abarca el abuso para poder saber, conocer y pedir ayuda, ¿verdad? Y lo primero es buscar al Señor, ¿verdad? Buscar al Señor, rendirle todo a Él, ponerle en sus manos todo y Él va a obrar en tu vida. Algunas veces no se quiere pedir consejería porque se tiene pena o vergüenza de qué va a decir la familia o qué van a decir los amigos, pero a veces hay que enfrentar las cosas y hay que buscar la mejor salida. Y la salida no la salida que más quiera la persona que es abusada, sino la salida que más convenga, tanto para la persona que ha sido abusada como para los hijos. Porque a veces solo se piensa en la persona que hirieron y se olvidan de los hijos. Pero también los hijos repercuten en eso, porque después los hijos pueden repetir el patrón si eso no se rompe. ¿Cómo se puede romper? Con la ayuda del Señor, con oración y que Dios tome el control de eso y que Dios sane las heridas. También es importante que la persona que ha sido abusada, si va a pedir consejo, que también perdone. Es difícil porque una persona que ha sido abusada puede tener rencores, su corazón está tan dolido que puede estar indignada por lo que le están haciendo. Pero también dice el Señor en su palabra que dice, perdonad a los que los ofenden, así como yo también los perdoné. Entonces es un mandato del Señor y es algo que solo el Señor da. Entonces hay que pedirle al Señor, la persona que es abusada tiene que pedirle al Señor que llene su corazón de su amor para que pueda perdonar y tengan la capacidad de perdonar y que también en la consejería que cuente las cosas como son, porque a veces uno cuenta solo lo que le conviene, no las cosas como son. El problema puede originarse de algo y a veces se quiere esconder incluso hasta el cónyuge por tal de decir, no, es que lo tengo que honrar o la tengo que honrar. No, hay que contar todo y pedir ayuda, consejería, ¿verdad? Porque el Señor puede usar a hermanos que pueden aconsejar con base a la palabra del Señor y orar por la persona para que sea restaurada, pero sí es necesario que esa persona esté dispuesta a abrir su corazón al Señor, para que el Señor obre en esa persona. Les hablamos acerca de este tema porque es importante que se conozcan estos aspectos. Tanto primero el origen del abuso, tipos de abuso, por qué es que se dan los abusos, por qué es que una persona no sale del abuso y cómo puede recurrir al Señor para que ese abuso sea, sea subsanado en el ambiente familiar. Entonces, queríamos compartir con ustedes eso y esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Los esperamos siempre en este programa, Familias de Pacto, y esperamos que siempre nos sintonicen. Para nosotros es un gusto haber compartido con ustedes y un privilegio. Los invitamos a que asistan al discipulado familiar que es los sábados en la Jubelín a las 4 de la tarde. Hay cuidado para niños y también hay temas interesantes para adolescentes. Entonces les esperamos y que tengan un buen día. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Jubelín. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.